El argumentario oficial de los medios de comunicación para defender a la desesperada al imputado José Luis Rodríguez Zapatero está resultando cada vez más ridículo y más delirante. Veámoslo. La defensa mediática de Zapatero ha ido evolucionando conforme hemos ido conociendo más información patrimonial sobre el expresidente del gobierno, y esa evolución la ha ido volviendo cada vez más ridícula. En un primer momento se nos decía que toda la persecución policial y judicial contra Zapatero no tenía absolutamente ningún fundamento, que era puro lawfare, una instrumentalización del sistema judicial español para generar daño político al Partido Socialista y, en última instancia, desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el día que el juez Calama imputa a Zapatero, antes siquiera de haber leído el auto o de conocer el contenido del sumario de las investigaciones, el catedrático Antón Losada tuiteó en su cuenta personal: había ganas de entrullar a Zapatero. Porque claro, si ser de izquierdas es tener poco y estar dispuesto a dar mucho, ¿quién se podía imaginar que Zapatero tenía mucho y estaba dispuesto a dar muy poco? En un segundo acto, sin embargo, cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado registraron su despacho delante de la sede socialista de Ferraz y encontraron en su caja fuerte una cantidad muy significativa de joyas y alhajas, el argumentario oficial mutó. Ya no se trataba de que todas las acusaciones contra Zapatero fueran absolutamente infundadas, que rascando en el patrimonio de Zapatero no fuéramos a encontrar nada sospechoso. No. Lo que se nos decía ahora es que sí, todas esas joyas podían ser bastante sospechosas, pero había una explicación bastante sencilla para ellas. Esas joyas eran fruto de una doble herencia de Zapatero y de su esposa, así como de algunos regalos que habían ido recibiendo a lo largo de sus vidas, y en general eran bisutería de poca monta. Por ejemplo, el periodista de Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias y por extensión de Podemos, Raúl Solís, tuiteó lo siguiente nada más publicarse las joyas que habían encontrado en la caja fuerte del despacho de Zapatero. 3 relojes de caballero, 3 de señora, un broche, 4 pendientes y una gargantilla. Ese es todo el botín incautado a Zapatero. Mi madre tenía más alhajas en su joyero. En ese momento, por tanto, la estrategia consistía en minimizar lo que había quedado a ojos de todos los españoles, que Zapatero poseía muchas joyas aparentemente valiosas de dudosa, de desconocida procedencia, y el objetivo era intentarnos convencer de que sí, de que todo eso podía oler muy mal, pero en realidad no teníamos que creer a nuestros ojos, sino al boletín diario de propaganda del PSOE y de Podemos. Hasta tal punto llegó este ejercicio propagandístico de minimización de las joyas que se habían encontrado en la caja fuerte del despacho de Zapatero, que su portavoz oficial, como ya vimos, Luis Arroyo, se paseó por todos los medios de comunicación patrios instalando el mensaje de que todas esas joyas apenas tenían un valor de 30.000 euros. Y claro, cuando el peritaje oficial del juez Calama ha cuantificado el valor de esas joyas en más de 1,3 millones de euros, todo este argumentario propagandístico que se había venido construyendo durante los días anteriores se vino abajo. Por ejemplo, Antón Losada, que unos días antes se mofaba de la imputación de Zapatero, publicó lo siguiente: a la espera de conocer el informe completo de tasación, ya puede ser buena la explicación que anuncie Zapatero, pero buena. Y a su vez Luis Arroyo, el portavoz oficial de Zapatero, también publicó en su cuenta de X lo siguiente: pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error. La propia RAE constata que una de las acepciones de mentir es inducir a error, pero por lo que sea Luis Arroyo no quiere escribir que pide perdón por habernos mentido a todos. Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error
sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. Debe de ser que mentir es honestidad y veracidad para la neolengua del PSOE. No concibo la comunicación de otro modo. De otro modo que no sea la propaganda socialista, le ha faltado añadir. Pues bien, como vemos, cada vez más personas se van descolgando de ese barco que se está hundiendo, como es el barco de Zapatero. Pero todavía existen personas muy leales al expresidente del gobierno que a estas alturas de la película intentan dar una cabriola para justificar lo que a todas luces resulta injustificable. Este es el caso, por ejemplo, del exministro de Zapatero, Miguel Sebastián, quien en una tribuna extraordinaria para el diario.es desarrolla la siguiente argumentación, digámoslo así, peculiar. En este texto, Miguel Sebastián empieza explicándonos que en uno de sus viajes oficiales como ministro de Industria a Arabia Saudí, recibió a modo de regalo por parte de las autoridades saudíes un conjunto de joyas que él no se quedó personalmente, sino que las entregó al Ministerio de Industria, donde todavía hoy están expuestas. Y si bien sobre esta base Miguel Sebastián podría haber argumentado perfectamente que Zapatero no tuvo un comportamiento decente por no haber hecho lo mismo que él con respecto a las joyas que recibió presuntamente de estas monarquías árabes, en lugar de hacer esto, fijaos la reflexión que intenta confeccionar Miguel Sebastián para justificar a Zapatero. Lo tercero que más me repugna es la hipocresía de la clase política española con respecto a este tema, sobre todo del Partido Popular, que ha gobernado 15 años en España, algunos de ellos con importantes negocios bilaterales con Arabia Saudí, como por ejemplo el AVE de la Meca a Medina. ¿Es que hemos sido Zapatero y yo los únicos ministros, presidentes del gobierno, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas que hemos recibido joyas o regalos valiosos de los países árabes? Por mis sesgos cuantitativos, sé que la probabilidad de ese suceso es cero. No hemos podido ser los únicos. Por otra parte, ¿en serio se puede considerar contrabando aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban? Es posible que en la actualidad lo sea, lo desconozco, porque llevo 15 años fuera de la política, pero no lo era en 2008, e insisto, no me parece moralmente superior el dejarlo en una vitrina en el ministerio correspondiente en lugar de llevártelo a tu casa como propiedad personal. Es una opción personal tan aceptable como la otra. Fijaos en lo que se está argumentando para tratar de lavarle la cara a Zapatero. Se está formulando la pregunta si de verdad hay que declarar todos los regalos que reciba un presidente del gobierno. Regalos que además en este caso de manera individual ya tienen un valor superior a varias decenas de miles de euros. Y el exministro Sebastián se está planteando seriamente si de verdad hay que declarar ante el público todos estos regalos que reciba un político y no digamos ya un presidente del gobierno. Y daos cuenta de que aquí el verbo declarar tiene dos acepciones y ambas son importantes. La primera es si tiene que declarar ante los ciudadanos que un gobierno extranjero, porque esa parece ser la versión oficial que nos van a querer dar, que un gobierno extranjero le ha dado al presidente del gobierno de España un regalo que vale varias decenas de miles de euros. Pues por supuesto que sí lo tiene que declarar. Tan es así que el propio Zapatero aprobó un código de buen gobierno en el que impedía quedarse con los regalos que recibiera estando en su cargo. ¿Y por qué? Pues porque podemos estar ante un cohecho. Te entrego mucho dinero o te entrego cosas que valen mucho dinero y a cambio me haces favores a través del BOE, a través del instrumento normativo que tú controlas y con el que me puedes enriquecer más de lo que yo te he enriquecido a ti. Por tanto, claro que la fiscalización pública del poder político exige que los políticos se desnuden ante el público, ante la ciudadanía, en estas cuestiones.
Claro que es importante conocer cuál es el patrimonio de los políticos para detectar incrementos patrimoniales poco justificados, aunque luego tienen otras vías de ocultarlo, pero al menos un ejercicio mínimo de transparencia. Y claro, por supuesto que es muy importante conocer quiénes desde el sector privado o desde el sector público les están haciendo regalos a los políticos. Por supuesto que sí. Pero es que además, como decía, hay un segundo sentido del verbo declarar. ¿Declarar ante quién? Pues ante las autoridades aduaneras y fiscales. Justamente se ha imputado a Zapatero por delito de contrabando y por delito fiscal porque no está claro que haya declarado ante las aduanas y ante las autoridades fiscales estos regalos que supuestamente recibió en el extranjero. Es decir, los introdujo en el país sin haberlos declarado en las aduanas y sin haber liquidado los correspondientes impuestos aduaneros, y tampoco luego los declaró ante la agencia tributaria para liquidar el correspondiente impuesto asociado a ese enriquecimiento patrimonial. Entonces, claro, si Miguel Sebastián se está planteando seriamente si hay que declarar ante el fisco este tipo de regalos que generan un enriquecimiento tan obvio, pues la respuesta es que, por desgracia, sí que hay que declararlo, porque la normativa española, que en parte ha sido impulsada por este señor que ahora se quiere escaquear de cumplirla, impone esa obligación a todos los ciudadanos. Ojalá no tuviéramos obligaciones tributarias, ojalá el fisco no nos atracara inmisericordiamente, pero el caso es que lo hace, y por tanto plantearse si Zapatero debería tener la obligación de haber declarado ante el fisco estas joyas, pues suena a lo que suena, que es a defender el privilegio de la oligarquía política española para no someterse a las mismas reglas que ellos imponen al resto de mortales, porque es sumamente ridículo que la agencia tributaria esté vigilando a todos los ciudadanos en función de los bizum que se transfieren entre ellos, o es sumamente ridículo que los ciudadanos tengan la obligación de declarar incluso las ventas pequeñas por Wallapop y que luego exministros del gobierno de España, a raíz además del caso Zapatero, porque yo no escuché esta reflexión públicamente antes, a raíz del caso Zapatero, ahora nos intenten convencer de que Zapatero no tendría por qué haber declarado ante el fisco español joyas que le han supuesto un incremento patrimonial de más de 1 millón de euros. Si vendes una camiseta por Wallapop a cambio de 20 euros, la tienes que declarar o que todo el peso de la ley caiga sobre ti. En cambio, si recibes joyas, no sabemos muy bien a cambio de qué, pero bueno, es otro tema. Si recibes como regalo joyas por valor de más de 1 millón de euros, ¿acaso nos tenemos que poner todos tan exquisitos, obligando al pobrecito Zapatero a que las declare y pague impuestos por ellas? La hipocresía y el atropello moral a los ciudadanos que está contenido en este tipo de reflexiones solo se halla a la altura de la desvergüenza de Zapatero.